Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bernardo Wilkinski. Nos vamos a referir ahora a sanación benedictina, es decir, a la vida de San Benito, a su legado, que fue todo en forma oral, y que con los años comenzamos a rescatar de los ámbitos de los monasterios para poder aplicarlo a nuestra vida cotidiana. El lema fundamental de San Benito es encuentra la paz y síguela. Es decir, que para San Benito la paz es tangible, es real, no es una experiencia abstracta, sino algo que podemos experimentar en nuestra vida. Y como nuestro mundo actual carece de paz, la sanación benedictina se ha erigido como un método fundamental de retorno hacia nosotros mismos, de tener una vida armónica más allá de nuestras situaciones externas. Porque todo lo que hizo San Benito para sus monjes también estaba pensado para el resto de la población. No es que San Benito solamente ha creado un método monacal, sino que el método monacal es universal y nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Dentro de todo el legado que nosotros vemos en nuestros cursos de sanación benedictina, acá, si quieren más material, está mi libro de Editorial Urano Argentina, Sanación Benedictina, de mi autoría. San Benito también ha erigido un sistema psicológico propio. Bueno, yo soy psicólogo y a mí siempre me asombró la sabiduría de estos monjes, porque no solo describen muy efectivamente los complejos físicos, emocionales y mentales del ser humano, sino que sabían qué hacer con ellas y ellos lo podían superar. Cuestión que en Occidente todavía nuestra psicología es más descriptiva, diagnóstica, y en los tratamientos venimos un poco más lentos. Básicamente el factor psicológico fue aprendido por los primeros monjes de la iglesia que vivieron en Egipto, en el desierto de Zeta, en Egipto, y comenzaron a experimentar ellos elementos que iban escribiendo. Después San Benito lo recogió, lo estandarizó y lo transmitió a sus monjes, y así nos llega en esta época. Básicamente, al tener una vida soledad y en el desierto, se enfrentaban con todos sus demonios, tanto internos como externos. Y comenzaron a describirlos y comenzaron a buscar herramientas útiles para superarlos. Y todo ese conjunto son los 8 pecados capitales. Yo les voy a ir haciendo la traducción. 8 pecados capitales quiere decir que son 8 tendencias kármicas donde nosotros podemos detener nuestro crecimiento. Por lo tanto, vamos a ir viendo cómo estos monjes fueron estructurando esta verdadera psicología. Si ustedes se acuerdan, hay los 8, porque no son 7 pecados capitales, son 8. El número 8 fue borrado por Santo Tomás ya en la Edad Media, grave error porque es el pecado capital, que nos vamos a referir especialmente. Ellos vieron que hay 3 pecados que toman el cuerpo físico, que es la gula, la lujuria y la avaricia. Estas 3 tendencias kármicas necesitan del cuerpo físico. Hay otras 3 tendencias que son solamente emocionales: la ira, la tristeza y la asedia. La asedia es el pecado capital de hoy en día, que nos vamos a referir en un podcast aparte de tan importante que es, porque es el flagelo de la época. La asedia está disfrazada como depresión, cuando en realidad es otra cosa. Ahora, después nos vamos a referir a eso. Y hay 2 pecados de tipo mental, que es el orgullo y la soberbia. Así lo fueron catalogando estos monjes, tomando la división que hacía Platón del alma entre la parte física, emocional y mental. Estos monjes decían, bueno, la parte física, gula, lujuria y avaricia, una vida más o menos equilibrada, no presenta ningún problema. Igualmente aclaramos, la gula no es comer mucho,
no hablaban de la gula como comida, sino esto. Hablaban de la gula como el origen de la enfermedad, porque a ellos les interesaba el mecanismo que tiene la gula, que es hacer que tomemos de más cosas que no podemos procesar. Y esto está referido a todo, no solo a la comida. ¿Tá? Y tiene un sistema de racionalización que los monjes apuntaron ahí. Por eso gula es otra cosa. El sistema de racionalización hace que uno se vaya convenciendo, que vaya tomando sistemas de creencias que a la larga les va a hacer mal. Entonces uno lo toma como positivo, por ejemplo, si tomamos el caso de la comida, comer cosas que después no puede procesar y que empieza a sobrecargarnos y a tornarnos obesos, por ejemplo. Ese sistema de creencia era lo importante para los monjes porque implica el apartamiento de nosotros. Y cuando comenzamos a apartarnos de nosotros por una creencia, ahí comienza la enfermedad. Esa es la aclaración que estamos haciendo de no tomar literalmente el lenguaje de hace 2000 años. ¿Tá? Ahora, cuando los monjes comenzaron a ver el tema emocional, ira, tristeza y asedia, dijeron, ojo, guarda, paremos acá, porque el ser humano no está preparado a superar ninguna de las tres emociones. Por eso se dedicaron enormemente a superar la ira, a superar la tristeza y a superar la asedia especialmente. Otro elemento interesante es este. Todos están unidos. Si uno cae en la gula, está llamando a la lujuria, va a ir hacia la lujuria. Otro tema es, por ejemplo, si uno sigue en la lujuria, va la avaricia. La avaricia, cuando a uno le tocan el objeto el cual uno quiere retener, empieza la ira. Cuando uno entra en ira, mucho tiempo, baja, se siente agotado y empieza a sentirse triste, va hacia la tristeza. Y la tristeza acentuada lleva a la asedia, que es donde se libra la batalla final de nuestro bienestar en la vida. Pero primero han trabajado mucho la ira, los monjes insistieron que nosotros ya venimos en estado de ira, por eso es muy difícil poder superarla. Ahora, ¿en qué consta todo esto? Ellos lo llamaban demonios, a todas estas tendencias. Y hablaban de ataques externos. La fuente de todas estas tendencias kármicas primero es externa. Fíjense esto, porque es vital comprender estos aspectos que los monjes nos enseñaron hace tanto tiempo. Hay espíritus en el aire que vienen a atacarnos. Es más, ellos decían que la enfermedad es un ataque. De hecho, nosotros decimos tuvo un ataque al corazón, tuvo un ataque al hígado. Usamos la palabra ataque. ¿Por qué? Porque mitad de la energía de nuestro planeta es blanca y la otra es sombría. Estamos mitad y mitad, porque estamos viviendo en un mundo de polaridades. Entonces, la polaridad negativa va a venir primero desde afuera y va a entrar en una endija nuestra que tiene que ver con nuestra personalidad. Ahí viene el 50% de nuestra responsabilidad propia. Pero primero, cuando una persona está enferma, tiene síntomas, tanto físicos como emocionales, primero hay que proteger. Primero es la protección. Y después es la sanación. ¿Ah? Eso es fundamental. Porque todos sus métodos, el método de los monjes para superar la ira y la tristeza, es alejar, ir haciendo un aura tan fuerte a nuestro alrededor, un escudo de protección tan fuerte, que estos elementos no puedan entrar en nuestra vida, y ahí sí nos dedicamos a nuestra vida interior, al rezo, a la meditación, al encuentro empático con nuestros semejantes, que son los elementos que luego van a hacer que esa sanación perdure en el tiempo. Nuestra propia terapia. Bien. Para la tristeza, ellos trabajaban con frases de los salmos. Y había una que es la más importante, que es que la caída del sol no te sorprenda en estado de ira. Porque la ira es destructiva, es instantánea y destruye
en unos pocos segundos, mucho que venimos construyendo anteriormente. Por eso el lenguaje popular se salió de las casillas, o no era yo, o se sacó, es decir, no estaba en su ser. Dejó entrar desde afuera, como dicen los monjes, seres negativos que tomaron el comando de nuestra vida y que tienen el placer de destruir, como hace la energía 50% de nuestro planeta, que es sombría. Para la tristeza recitaban el Salmo 23, Dios es mi pastor, nada me faltará, porque la tristeza es consecuencia de la ira y es un estado de melancolía de aquello que uno vivió y posiblemente no viva más. Esa por lo menos es la fantasía. Entonces el Salmo 23 es muy buen antídoto frente al estado de tristeza. Y ahora vayamos a la asedia. Yo particularmente hice un año de curso en un monasterio con un monje experto en psicología monacal. Para la descripción completa de la asedia nos llevaría horas. Pero empecemos por esto. La asedia es el pecado capital. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en ira, me doy cuenta que estoy enojada. Cuando yo estoy triste, me doy cuenta y lo puedo describir y lo puedo contar a otra persona. Cuando estoy bajo asedia, no me doy cuenta. Perdí la conciencia. La asedia tomó mi alma y no mis emociones. Desde el punto de vista emocional, la asedia entró, penetró, se estableció y uno piensa que no lo tiene y justamente la está padeciendo. Primero es eso. Segundo, una vez superada la asedia, ya no quedan prácticamente, ya no tenemos enemigo interno, ya no tenemos contrincantes externos, la vida empieza a pacificarse, podemos dedicarnos de lleno a lo que amamos, podemos encontrar muchísimos elementos en nuestra vida que nos enriquecen, se empieza a poner linda la vida. Ahora, ¿qué es la asedia? San Benito la describía como dureza de corazón. Que hay que ver esta frase, qué significa dureza de corazón. Pero quisiera referirme un tiempo más a este tema, así que te invito al siguiente podcast, si me estás viendo en YouTube, al siguiente video y continuamos con este tema tan importante. Gracias.